Hola a todos. Soy Vicky Contreras y en esta clase continuaremos profundizando en la construcción del conocimiento jurídico. Hoy hablaremos sobre las teorías jurídicas, esas grandes explicaciones que buscan dar sentido al derecho y a su funcionamiento en la sociedad. Veremos cómo cada teoría intenta responder preguntas esenciales como, ¿qué es el derecho?, ¿de dónde proviene su validez?, y cómo debe aplicarse en la práctica. Analizaremos las principales corrientes del pensamiento jurídico como el positivismo, el justnaturalismo y el realismo jurídico, y reflexionaremos sobre cómo estas teorías influyen en la forma en que comprendemos y aplicamos las leyes en la actualidad. Así que prepárate para conectar la teoría con la práctica y descubrir cómo el pensamiento jurídico ha moldeado la justicia a lo largo del tiempo. Comencemos. El nacimiento de la ciencia jurídica. La ciencia jurídica no surge de manera espontánea, sino del esfuerzo constante por comprender, explicar y sistematizar el fenómeno jurídico. A lo largo de la historia, el derecho ha evolucionado desde un conjunto de prácticas y costumbres hasta convertirse en una disciplina científica rigurosa. En este proceso transformador, las teorías del derecho han desempeñado un papel esencial, ya que proporcionan los instrumentos conceptuales, metodológicos y críticos que permiten estudiar el derecho como una verdadera ciencia. Sin estas teorías, el conocimiento jurídico carecería de fundamento sistemático y coherencia metodológica. Esta aproximación teórica permite no solo describir el derecho tal como es, sino también comprender sus fundamentos, analizar su estructura interna y orientar su aplicación práctica en la resolución de conflictos sociales. Respondamos a la pregunta siguiente. ¿Qué entendemos por ciencia jurídica? La ciencia jurídica constituye el conjunto sistemático de conocimientos sobre el derecho, obtenidos mediante métodos racionales y verificables. Su finalidad es describir, analizar, interpretar y aplicar el derecho de manera coherente y rigurosa. Carácter normativo. Se centra en el estudio riguroso de normas jurídicas, analizando su estructura, contenido y alcance dentro del ordenamiento legal. Carácter dogmático. Interpreta y organiza sistemáticamente el contenido del derecho positivo, estableciendo principios y conceptos fundamentales. Carácter sistemático. Busca la coherencia interna del orden jurídico, eliminando contradicciones y estableciendo relaciones lógicas entre normas. Teorías fundamentales del derecho. Las teorías del derecho proporcionan los principios explicativos que permiten a la ciencia jurídica desarrollarse con rigor académico. Cada teoría ofrece una visión distinta sobre qué es el derecho, cómo se origina y cómo debe aplicarse en la práctica judicial y social. Justnaturalismo. Principios universales de justicia superiores al derecho positivo. Positivismo jurídico. Estudio de normas vigentes y su validez formal. Realismo jurídico. Análisis del derecho en su aplicación práctica. Neoconstitucionalismo. Integración de valores y derechos fundamentales. El justnaturalismo y el positivismo jurídico. Justnaturalismo. Postula la existencia de principios universales de justicia que están por encima del derecho positivo. Ha influido profundamente en la ética jurídica, el reconocimiento de los derechos humanos y la legitimidad del derecho. Una ley injusta no debe ser obedecida, inspirado en Santo Tomás de Aquino y el derecho natural moderno. Esta corriente establece que existe un orden moral objetivo que debe guiar la creación y aplicación de las leyes humanas. Positivismo jurídico. Centra el estudio del derecho exclusivamente en las normas vigentes y su validez formal, sin recurrir a criterios morales o naturales externos al sistema jurídico. Hans Kelsen, con su teoría pura del derecho, buscó establecer un método científico libre de juicios de valor, lo que fortaleció el carácter dogmático y sistemático de la ciencia jurídica moderna. Esta perspectiva permite un análisis objetivo y verificable del fenómeno jurídico. Realismo y neoconstitucionalismo. Realismo jurídico. Destaca el estudio del derecho tal como se aplica en la práctica cotidiana, especialmente a través de las decisiones judiciales y el comportamiento real de los operadores jurídicos. El realismo norteamericano, representado por pensadores como Oliver Wendell Holmes y Carl Llewellyn, analizó cómo los jueces interpretan las normas según las circunstancias sociales, económicas y políticas del momento. Esta corriente enfatiza que el derecho no es solo lo que dicen los textos, sino lo que efectivamente hacen los tribunales. Neoconstitucionalismo. Ha reintroducido los valores, principios y derechos fundamentales en el estudio científico del derecho, promoviendo un análisis jurídico con base en la dignidad humana y los principios constitucionales. Esta teoría contemporánea reconoce la centralidad de los derechos fundamentales y la necesidad de una interpretación judicial que pondere principios en caso de conflicto normativo.
Representa una síntesis superadora entre el positivismo y el justnaturalismo, integrando forma y contenido valorativo. Funciones de las teorías jurídicas. Las teorías del derecho no solo explican el fenómeno jurídico desde diferentes perspectivas, sino que dan estructura metodológica y orientación epistemológica a la ciencia jurídica en su conjunto. Fundamentar. Establecen los principios teóricos sobre los cuales se construye el conocimiento jurídico científico. Criticar y transformar. Posibilitan el análisis crítico del derecho vigente, proponiendo reformas necesarias. Sistematizar. Organizan las normas y conceptos jurídicos de manera coherente, evitando contradicciones. Interpretar. Ofrecen criterios para entender el sentido de las normas y aplicarlas adecuadamente. Explicar y predecir. Permiten comprender cómo funciona el derecho y prever posibles resultados jurídicos. Caso práctico. Reforma constitucional en derechos humanos. Reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esta reforma incorporó el principio pro persona y el reconocimiento de los derechos humanos como eje central del sistema jurídico mexicano, transformando profundamente la metodología de interpretación judicial. Análisis desde diferentes teorías del derecho. Perspectiva positivista. Se trató de una modificación formal al texto constitucional, que cambió la jerarquía normativa y los procedimientos de interpretación dentro del sistema jurídico. Perspectiva justnaturalista. Representó la incorporación de valores universales de justicia y dignidad humana, reconociendo principios que trascienden el derecho positivo. Perspectiva neoconstitucionalista. Implicó una transformación metodológica profunda. Ahora los jueces deben interpretar todas las leyes a la luz de los derechos fundamentales y el principio de dignidad humana. Este ejemplo demuestra cómo las teorías jurídicas interactúan y se complementan en la construcción práctica de la ciencia jurídica, enriqueciendo el análisis y la comprensión del fenómeno legal. Como conclusión, el diálogo teórico permanente. La ciencia jurídica no puede existir sin las teorías del derecho, pues éstas proveen los cimientos conceptuales, metodológicos y críticos que permiten entender y aplicar las normas jurídicas con coherencia y rigor académico. El diálogo permanente entre diferentes corrientes teóricas, positivistas, realistas, justnaturalistas o constitucionalistas, mantiene viva la evolución del derecho y garantiza su adecuación constante a las nuevas realidades sociales, tecnológicas y políticas. Ninguna teoría puede reclamar para sí el monopolio de la verdad jurídica. Por el contrario, es la tensión creativa entre diferentes perspectivas lo que enriquece la ciencia del derecho y permite su desarrollo como disciplina científica verdaderamente rigurosa y relevante para la sociedad. La construcción de la ciencia jurídica es un proceso dinámico que requiere apertura teórica, rigor metodológico y compromiso con la justicia. Pasemos a la actividad de análisis crítico. Selecciona una sentencia. Elige una sentencia reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aborde un tema de derechos fundamentales o interpretación constitucional. Identifica la teoría predominante. Determina qué teoría del derecho predomina en la argumentación judicial, positivista, justnaturalista, realista o neoconstitucionalista. Analiza la influencia teórica. Explica cómo dicha teoría influye en la interpretación y aplicación de la norma jurídica dentro del caso específico analizado. Objetivo de la actividad: desarrollar la capacidad de identificar y evaluar críticamente los fundamentos teóricos que sustentan las decisiones judiciales, comprendiendo cómo las teorías del derecho operan en la práctica jurídica cotidiana y determinan los resultados de los procesos judiciales. Y con esto concluimos nuestra clase sobre las teorías jurídicas. Como pudiste ver, cada corriente del pensamiento jurídico nos ofrece una forma distinta de entender el derecho y su relación con la justicia, la moral y la sociedad. Reflexiona, ¿con cuál de estas teorías te identificas más como futuro profesional del derecho? Si te gustó este contenido, dale like, deja tu comentario y cuéntame qué teoría te parece más interesante o relevante hoy en día. No olvides suscribirte al canal para seguir aprendiendo juntos sobre los fundamentos del pensamiento jurídico. Nos vemos en la siguiente clase.